principal objetivo de este programa es edificar. Por eso a veces pedimos que el lenguaje que se use sea de un nivel que la mayoría de los que nos siguen puedan comprender en esta emisión y en la repetición en la noche. Nosotros tenemos un invitado que nos va a hablar del caso del Banco Peravia y yo quisiera que él participe en algo que le teníamos a José Israel, porque ellos hablan el mismo idioma, uno legal y el otro fiscal. José, yo realmente no estoy muy claro, doctor Pereira, en el tema de que los gobiernos necesitan dinero para llenar sus presupuestos, necesitan ingresos para cubrir los egresos. El tema de si son bien usados o no es otro tema. El tema de que un legislador quiera ahora el doble o de que aquí hay una pensión de 6,000 médicos que ahora resulta, por cierto, que no quieren la pensión. No la quieren seguir vendiendo clavos en el Darío Contreras bajo el predicamento de ser profesores, pero ese otro. Y ejerciendo su profesión. También. Porque los médicos no son vacas. Bien. Que a tal edad hay que mandarla al matadero. Bien. Pero No. el asunto es que se luchó por esa pensión. Y ahora resulta que hay un... a José Joaquín Pollo? A Doctor, él le toca. no lo quiso. Pues claro que no, No puede lo- ser. no lo quiso. Porque tiene que morirse en eso. Bien, doctor, pero el problema es que ahora hay un grupo que lo exigió, Bueno, que se lo den. pero ahora no quieren irse. Pero ese no es el tema. En qué se gasta el presupuesto, no lo vamos a discutir, sino que hay una suma que hay que buscar. Entonces, la Dirección General de Impuestos Internos ha pasado a ser prácticamente sustitución de la aduana. Antes todo era aduana, ahora todo es la DGI. Pregunta. Los empresarios se quejan de que estén concentrando lo fiscal, la colección de dinero de aquellos que pagan y piden que amplíen la base y que le cobren a los que no pagan. Realmente, ¿cuál sería la decisión justa? Lo primero es, bueno, tú sabes más que yo de eso, porque trabaja todos los días con empresarios que se quejan y con el Estado que recauda. Él es un profesional del derecho y tiene que manejar eso. La ley es muy clara. Usted tiene que pagar renta cuando cobra la renta. Usted tiene excepción de renta cuando reinvierte la ganancia, pero no cuando retira dividendos. Entonces las zonas francas se han acostumbrado a no pagar renta de ninguna manera. Porque fueron creadas para eso. No, señor, la ley de zona franca no establece deducción de la renta personal. No, señor. No, impuestos sobre beneficio no. No, el impuesto, lo que acepta la renta es la exoneración si usted reinvierte el capital en la expansión de la propia empresa. Eso es lo que exonera la ley de zona franca. Lo mismo que el principio universal de que la renta se paga donde se genera. Mira, no me venga con necesidad de que si la pago aquí los Estados Unidos me la van a cobrar. No es verdad. Ahora en el mar se queda. Lo que pasa con las empresas de zona franca, la distorsión está, cuando se dicta la ley de zona franca, que empezó con la ley del 68, la 299, realmente la idea era captar inversión extranjera y tú darle mano de obra barata y exención Y es impositiva. una carnada. Sí, es una carnada, es una Pero forma ¿hasta de- cuándo? Porque, doctor, Bueno, pero Pero nunca se dio la excepción impositiva por retiro de dividendos. no, se dio para la empresa por sus ganancias. Sí. El tema que siempre se ha discutido es, ¿y los dividendos que retire el accionista? Y eso se ha quedado en un limbo. Ahora, la gran deformación del sector de zona franca viene cuando lo que se ideó para captar inversión extranjera, tú empiezas a tener los domésticos ingresando a los parques de zona franca y montando las empresas ahí. Porque entonces ellos compiten de manera ilegítima. Tú pagas impuestos, yo pago impuestos, ellos entran a los parques de zona franca, consiguen una clasificación del Consejo Nacional de Zona Franca y tienen exoneración. bien, usted dijo 3 variantes. El que le dicen, ven aquí que tú no vas a pagar impuestos por aquellos renglones que nosotros no tenemos ingresos.
Es decir, el país tiene que diagnosticar primero cuáles son las áreas en que no tiene ningún ingreso y decir, si tú traes esa industria a este país, nosotros vamos a tener mano de obra, pero nosotros no vamos a recibir ningún ingreso durante 10 años. La zona franca, te dan las exenciones, tú vienes e instalas, y si tú tienes valor agregado por encima del 30% sobre la materia prima, tú creas empleo, tú pagas el arrendamiento de la nave, tú pagas teléfono, el gasto corriente que tú vas a tener, te lo dan porque las zonas francas se concibieron para generar empleos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa con esa empresa en su país de origen normalmente tributan, porque ese ingreso aquí no paga, pero allá sí paga. Bien. Y estamos aportando renta. Hasta cierto punto. El país está aportando renta. Pero de algo que no tendríamos ningún beneficio de ninguna forma. No. Si se paga allá una renta que se generó aquí, se está exportando renta. Un país no puede ser exportador de renta. Porque el doctor lo que dice es que si esa empresa es mixta y un porcentaje lo vende en plaza, eso es lo que tiene que cuidar el Estado. Ellos lo venden en plaza más que No, cuando tú vendes, si una empresa de zona franca vende en mercado local, tiene que pagar el 3% del bruto, porque esas empresas están concebidas para exportar, no para vender en mercado doméstico. Entonces, el problema básico es, originalmente, por ejemplo, los parques tenían las mismas exoneraciones que tenían las empresas. Entonces, tú te tienes que plantear, bueno, pero esos parques que se venían creando desde el año 1968, ya se crearon, ya recuperaron, amortizaron la inversión, ¿tú le vas a mantener las exoneraciones? ¿O No, tienes que planteárselo? yo lo prefiero que usted me lo ponga en un ejemplo. Los call centers. Que esos no son tienen empresas nada de que ver servicios. con cuando tú traes un call center, tú dices, yo voy a poner call center con una condición. Lo único que te hago es que te empleo 1000 personas. Ahora, tú no me puedes cobrar ni un chele, ¿es así? Esa es la ganancia del país si está en un centro de zona Se franca. puede, José. Sí. Está exportando, Eso está en la ley. está exportando Servicio. fisco. Ahora, Servicio. Pero no tienes... está exportando, sí. El problema está que hay competencia. Tú no lo haces y tú dices, yo no quiero empresa de zona franca. Hay otro país que se lo da. Pero se lo da El Salvador, se lo da Costa Rica, se lo da Nicaragua, y se lo da México, y se lo da China. A lo mejor en mejores condiciones. Doctor, pero yo discrepo en un criterio expuesto por usted sobre la nacionalización de la zona franca. Eso se produjo en una coyuntura muy particular. En el primer espasmo de baja en la zona franca, la naturaleza de la zona franca es volandera. Me voy donde me den mejores condiciones. Se creó una situación, me voy para El Salvador. Entonces hubo uno que dijo, pero yo te compro toda esa máquina, tú la vas a tener que comprar allá, Sí, eso pasó. véndemela aquí. Pasó también. Entonces pasó a ser una zona franca dominicana. El problema es que el dominicano es más ñoño con el inversionista extranjero. El inversionista extranjero entiende más la ley que el dominicano. El gran dilema es si el país hace todo una zona franca, porque se ha demostrado una cosa, las empresas de zona franca no quiebran. El que tiene un mercado de exportación garantizado y va a una zona franca, florece. No, pero mira cómo hicieron los dominicanos con la zona franca. Ellos no le vendieron a las casas matrices que le vendía el otro, sino que se fueron a Nueva York a discutir con un judío que tiene una tienda y le suplían al judío a la tienda del judío o a varios judíos. Así es. Y entonces se mantuvo esa zona franca, se mantuvo el empleo, se mantuvo una serie de factores positivos de la zona franca. Otros luego se afiliaron, pero pienso que es positivo porque Claro. exportan trabajo, exportan mano de Mira, obra. yo pienso que este país no puede prescindir de las zonas francas. Esa es mi humilde opinión. No puede prescindir porque no tiene con qué sustituirlo. Ok, con esa idea, ¿hasta dónde usted le daría un incentivo a la zona franca para poder seguir Yo con creo ella? que este país, para competir y para seguir creando empleo, tiene que mantenerle por lo menos la exoneración de los impuestos de importación sobre las materias primas. Muy porque bien, lo que eso hacen está es muy venir, bien. Tú la traes y te la llevas terminada. Y muy te la bien. lleva terminada. Maquinarias y equipos, y por lo menos tiene que darle el impuesto sobre la renta a la compañía, aunque le cobre eventualmente un porcentaje a los accionistas. Y cobrarle en la misma medida que le cobren tus competidores. Entonces, usted aprobaría impuestos sobre beneficios. Sobre los dividendos. Los beneficios los percibe la empresa. ¿Qué los diferencia hay dividendos el entre accionista. dividendos y beneficios? Los beneficios son las Porque yo entiendo, perdón, que una empresa al final dice, compré tanto, vendí tanto y me gané, gasté tanto y me gané tanto. Esas son eso las- que me gané esos es son- es en beneficio. Ahora, eso
o es de una sola persona o es de un grupo de accionistas. Entonces, Es impuesto sobre cuando tú lo beneficios. repartes, es impuesto al dividendo del accionista. Y cuando no lo reparte, Son las utilidades de la empresa. Es y reinversión. se quedan ahí. Esas están exentas Ah, las ya. empresas de zona franca. Si ¿De se acuerdo? reinvierte. Si se reinvierte. Ah, ya. Pero Ahí tiene era que ser que... una empresa constituida en el país. No, tiene que ser una empresa constituida, tiene que ser una empresa con una licencia del Consejo Nacional de Zona Franca, es una empresa que está trabajando aquí en un parque. Hay algunas que se llaman empresas de zonas francas especiales que están fuera de los perímetros de los parques porque por la naturaleza de las actividades que realizan necesitan acceso a cierta materia prima. Doctor, usted mencionó algo y le pasamos por arriba rápido y es la competencia. Cuando hubo una gran migración hindú, es decir, de la India a Estados Unidos, tenían una ventaja. La India fue colonizada por Inglaterra y un alto porcentaje de los profesionales hablaban inglés. Se fueron a Estados Unidos, se entrenaron en medicina y en tecnología y regresaron convirtiendo la India en una potencia industrial y científica. Si usted compite con, ¿cómo se llama? Con la call center, para ponerle, usted va a encontrar países que son bi y trilingües que van a competir con nosotros. Hay que tomar en cuenta hasta los recursos humanos para dar incentivos. Definitivamente. Aquí hay muchísimos muchachos que los entrenan y son bilingües y están en los call centers y gente que llama a American Express, a Customer Service, servicio al cliente, y está hablando con un dominicano aquí que le está atendiendo el problema de la tarjeta. Da pena decirlo, da mucha pena decirlo, pero yo conté más de un 25% del personal de los call centers que son dominicanos deportados, que aprendieron en las cárceles a hablar inglés. Sí, y muchos que toman clases aquí lo aprenden. Y es un trabajo importante. El inglés por inversión. Pero este país no puede prescindir de eso. Mira, tú te vas a Esperanza y tú tomas la media educativa de formación y hay gente que no llega a un cuarto curso. No. Entonces, si tú cierras la zona franca, ¿en qué tú vas a emplear a esa gente? Porque el país tiene que vivir con sus realidades. La pobreza son esencialmente humanas, no son económicas. Si fueran económicas, Japón fuese nada. Ese fue el éxito de las industrias fronterizas, el Exactamente. refresco de Sabaneta y esa cosa. Ahora, lo que el país sí tiene que ver es el tema de los incentivos. Porque aquí hay muchos incentivos deformados, aquí hay incentivos que no. Los incentivos tienen que ser para un tiempo determinado, el ingeniero sabe eso, esas son políticas de carácter económico. Tú aplicas el incentivo para desarrollar el área. Cuando el área se hace autosuficiente, entonces tú debes retirar el incentivo y que empieces a Y eso generar no y a se debe tributar. hablar antes, ¿eh? Eso está establecido en la ley. En Porque cada ley está establecido. nosotros tenemos, José y yo, quizás no te llevemos unos añitos, pero José y yo vivimos Bastante. desde el incentivo agropecuario de las placas AP, ¿tú te acuerdas? Con el tractor, después vino el turismo, después vino la zona franca, esa que tenía dos puertas, una para adentro y una para afuera, yo no sé si tú te acuerdas. Ley 69 era que se llamaba. No, la de 2.99. 69 era internación temporal. Esa era la que Internación venía la temporal. materia prima, duraba un tiempo y volvía y se la llevaba. Hubo una que Balaguer le regaló 5.000 metros a todo el mundo en Herrera. Sí, porque empezó ahí. esos ¿Verdad? Es parques. decir, que el que esté en Herrera va a tener 5.000 metros ahí. Eso era la con eso. 299 de Ese desarrollo sí, industrial. Pero esa no era para exportación. Esa fue para incentivar local. Eso lo que le daban era exenciones locales. Lo que pasa es que tenía tres categorías, A, B y C. Ah, ya. Y la zona franca eran A. Y el incentivo turístico, una vez se pregunta si ese dinero llega realmente al país o solamente se queda en lo que es empleo, porque esos paquetes se pagan allá afuera, finalmente. Y llega ese dinero al país. Yo no creo que llegue. No quiero decir eso para no molestar a nadie, porque ¿qué es lo que pasa? Tú vendes los paquetes, lo declaras por aquí a unos precios un poco más modestos, el diferencial se queda afuera y al final tú tienes la infraestructura, generas empleo, viene el turista gasta, si sale del turismo de todo incluido, porque el turista de todo incluido no te sale de ahí, no gasta un centavo. El turismo que gasta es un turismo... No trae un chile, lo paga todo allá. Vamos a hacer una pausa con el doctor Pereira y entonces vamos a hablar del tema que vinimos a hablar. Doctor Pereira, a pesar de que usted es un asesor externo o contratado
de manera externa por la Superintendencia de Bancos para el caso específico del Banco Providencial. Nosotros nos gustaría aprovechar una experiencia de alguien que ya tiene un ejercicio lo suficientemente amplio y poco comprometido para tener la libertad de expresarse ampliamente en torno a esto que le vamos a plantear. Mire, en los años 90 hubo una quiebra masiva de bancos. Ahí se fue media docena de bancos y casi 500 financieras que nadie sabía cómo nacieron y así murieron. A pesar de ello, tuvimos después el tema de Baninter, Bancrédito, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, que no se mencionó mucho, pero fue un problema serio que hubo ahí en la transición. Y ahora tenemos dos quiebras más o menos insignificantes por el monto. Es decir, si usted coge el monto, se va a dar cuenta de que posiblemente los dos bancos que en los últimos 2 años han quebrado, quizás no lleguen a 5.000 millones de pesos dominicanos, que al 40 por 1 quizás sean 100 millones de dólares, como mucho, creo yo. ¿Las últimas dos? En las últimas. No, las últimas dos son 1.400 millones de pesos. Peravia, pesos. Y en el caso del Providencial estamos hablando de aproximadamente 680, 700 millones de pesos, valor negativo patrimonial. Bien. Una de las quejas que yo me he expresado aquí en cuanto específicamente al caso Baninter es que cuando se descubre, la superintendencia descubre, decide hacer público el fraude, tiran un número, 55.000 millones de pesos, cuando las cosas estaban alrededor de un 18 a un 20% de la tasa de cambio. Y eso trae como consecuencia que había 2.000 millones de dólares de fraude. Eso es lo que se dice. 2.200. 2.200 millones de fraude. Eso es lo que se dice. Pero hay algo que yo me quejo. ¿Por qué los activos que fueron tomados por la Superintendencia y el Banco Central no se auditaron? Y cuando yo le digo que no se auditaron, yo quiero que usted me permita creerme, porque yo sé que no se auditaron. Cuando, por ejemplo, dicen, el Canal 53 pasó a manos del Banco Central, no aparece ningún documento que haya evaluado ese canal de televisión, que usted posiblemente ni sepa de ello lo que le estoy hablando. El 57, el 27 y mucho menos el 13, para hablarle de una cosa. Había una casa de intangibles, por ejemplo. Usted sabe que aquí hay una empresa que basa su patrimonio en una franquicia que tiene fuera, que es Televisa de México. Sin embargo, Telemundo lo tenía ese banco y nunca nadie lo valoró. La pregunta es caer en Providencial. En el Providencial. En el Providencial, ¿cuánto fue tasado el fraude? Bueno, lo que no tasado, sino el hallazgo. El hallazgo, lo que han encontrado. Primero déjame decirte una cosa, aquí tú tienes que hablar de una supervisión bancaria de antes de Baninter y post Baninter. El caso Baninter yo no participé, pero conozco interioridades. Los 55.000 millones de Baninter lo hizo un técnico del FMI en una pizarra en el Banco Central y lo escribió y llegó ahí. Y eso andaba muy cerca. Ahora, si Baninter se hubiese manejado de otra manera, ese fraude no termina en 55.000 millones, quizá hubiese terminado en 27.000, 28.000 millones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú comprar un negocio caminando que tú armar una hecatombe. Ahí hubo un tema de un manejo inadecuado del amigo Hipólito Mejía. Sí. Sin embargo, también Hipólito, dentro de sus características temperamentales y de personalidad, ayudó a mucha gente porque rescató a todo el mundo que de acuerdo con la ley solamente llegaba hasta 500.000 pesos.
Y eso por un lado le fue bien a esa gente y a Ramoncito le Seguro. permitió que todo el mundo lo saluda Sí, de que- una manera afectuosa Sí. después de sus 5 Lo que años no de le pasó a cárcel. Leonel Almonte aquella Lo vez, que no le tuvo pasó que a Leonel desaparecer. Almonte ni los otros porque los acreedores lo persiguieron. A Leonel Almonte terminó... Hasta físicamente. Exactamente. Entonces, son situaciones diferentes. Lo Bien. de Ramoncito le explotó a Malcún, pero lo Sí. de Ramoncito era voz populi de que ese banco andaba mal. Sí. Entonces es una situación muy diferente a lo que tiene que ver con Providencial. Providencial era un banco de ahorro y crédito. Y Providencial, ¿cuál es el problema? El general estaba tratando de ser un negocio estrictamente familiar. El general, su hija y su hijo. Y manejaban el banco desorganizadamente, ahí no había rigor de ningún tipo. Ellos estuvieron en problemas, se sometieron a planes de regularización, nunca cumplieron los planes de regularización. Él decía que tenía unos inversionistas españoles que le iban a comprar el banco, los inversionistas no aparecieron. Tenía finalmente un pacto con la gente de Banco Activo. Banco Activo hizo un proceso de debida diligencia y le encontró un hoyo de 628 millones según Sotero Peralta, una firma de auditores que ellos usaron. Superintendencia tenía un número mayor, 680. Se le cae la transacción porque obviamente aquellos pensaban que iban a comprar un negocio en determinadas condiciones y encontraron otra y sencillamente la transacción se cae. ¿Qué hace la supervisión? Que la supervisión, el negocio de la supervisión no es cerrar banco. Cuando tú cierras un banco, eso afecta el sistema. La banca se maneja sobre la base de credibilidad. Tú crees que el banco es seguro, tú depositas tu dinero y normalmente lo que tú haces es ahorrar, no irlo a retirar, o por lo menos uno hace el esfuerzo a menos que tenga la urgencia económica. Cuando se dieron cuenta que la situación era inmanejable y se detectaron irregularidades, entonces hubo que proceder. ¿Cuál era la irregularidad fundamental del Banco Providencial? El Banco Providencial tenía una compañía que se llamaba Propierbon Servicios y Propierbon Envíos. ¿Esa era la inmobiliaria de ellos? No, la inmobiliaria estaba aquí, Propierbon, porque él tenía una inmobiliaria aquí, Propierbon, que captaba y ofrecía el 8%. Y cuando tú ibas al banco, él te decía, si es por el banco, no te puedo dar más del 4%. Pero yo tengo aquí la inmobiliaria y te doy el 8%. Y en la audiencia de medidas cautelares de hace 10 días, el certificado salió y el juez Alejandro Vargas se lo ponía a leerlo a la hija. Ella decía, no, yo no daba certificado financiero. ¿Y qué usted daba? Certificado de inversión. ¿Y cuál es la diferencia? Y ella decía, no, que en el certificado de inversión, si nos va bien, ganamos los dos, si nos va mal, perdemos los dos. Y entonces le dice, pásale el certificado, dígale que lea la parte final. La parte final decía, generar una tasa de interés del 8%. Si genera una tasa de interés del 8%, obviamente un certificado financiero. Sí, porque garantizaba un ingreso. Claro, pero las financieras no pueden captar. La captación de fondos del público requiere autorización previa. El negocio bancario es un negocio regulado, lo que significa, para hacerlo tú necesitas una licencia y está sometido a supervisión continua. Y se de la puede autoridad. separar, captar de invertir, Bueno, de tú- prestar, porque el que capte para prestar. Bueno, lo que no necesariamente, pues si tú te lo coges, no. Porque ¿y dónde está el dinero? ¿Cuál era el negocio? Mira, Julito, no nos podemos llamar, yo no tengo absoluta, yo al general ni siquiera lo conozco, ni a su hijo, ni a su hija. Para mí eso es una tragedia personal, ver un hombre de 74 años, ex secretario de las Fuerzas Armadas, en un tribunal a las 12 de la noche, en una situación precaria. No es hermoso ese espectáculo. Uno lo hace porque lamentablemente Esa hay es la una profesión. violación, esa es mi profesión, y hay una violación. Óyeme, el sistema era el siguiente para que la gente entienda. El 75% del negocio de ese banco, un banco muy pequeño, es un banco de ahorro y crédito. Captaban divisas en España y captaban divisas en Suiza de nuestras trabajadoras sexuales, que tenemos la dicha de que el dominicano se va afuera y sigue mandando recursos a su familia aquí. Cuando tomaban los fondos aquí, lo entregaban al familiar en el barrio que estuviera. Pero ¿con qué fondos se entregaban? Se entregaban con los fondos del Providencial. Entonces tú pagabas aquí los 100 euros, los 500 dólares los pagabas aquí, pero la plata se quedaba allá. Y fueron erosionando el banco y se creó el agujero de 680 millones de pesos. Sin contar que ahí habían operaciones con vinculadas, empresas del general como Guardianes Lince. A los generales todos y a los militares le encantan las empresas de guardianes.
Ahí se utilizaban las tarjetas de crédito de sus hijos para hacer puenteo. Ellos iban a los cajeros automáticos, retiraban sumas importantes de dinero y entonces para... Pero como usted dice se quedaba allá, entonces el dinero no está perdido, cambió de manos. Bueno, el dinero anda en algún sitio donde no está, es en las arcas del Providencial. Está en offshore, podríamos decir. Lo tienen por allá, o en Propi No Herbo, o en Propi Servicio, o en alguna Y otra no estará compañía. en una cosa, en que pagaron intereses muy altos. Yo no te sé decir, lo cierto es que el dinero lamentablemente desapareció y ellos lo tienen que buscar. ¿Por qué no tenemos hileras de personas reclamando fondos del Providencial? Porque las autoridades lo declararon de riesgo sistémico, porque habían 7 bancos enredados que lo tenía con préstamo el Banco Providencial. Y bajo una ley del 94 lo declararon de riesgo sistémico y la autoridad ha rescatado el banco y ¿Qué a es los riesgo ahorrantes. sistémico? Cuando se puede propagar a los otros bancos. Ah, ya. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay un dinero de más de 8 millones de dólares que salió de la autoridad que tienen que aparecer. El general aportó unos inmuebles, pero aportó inmuebles por unos 2 millones de dólares. ¿Y el resto del hoyo? ¿Quién lo ¿Cuánto suple? que le falta a usted? A mí no. Digo, a la superintendencia. A la superintendencia. Más de 8 millones de dólares. 8 por 5, 40. Más de 8 millones Como de 400 millones de pesos. Poco más. Poco más. Hay solución, doctor. Bueno, en la vida siempre hay soluciones. Ellos podrían conseguir el faltante. Ellos podrían negociar. Una pregunta medio rara. La Iglesia Católica tiene un principio que dice que para perdonar un pecado lo primero hay que reponer el daño. Hay que reponer el daño. Hay que reponer. Hay una tendencia que Berenice lo está usando aquí en la Fiscalía, sobre todo con el Peravia, que es tratar de recuperar el daño económico y después hablamos de lo otro. Si eso se logra, que se busquen esos cuartos, la parte penal se evade. No se evade, se atenúa. Por ejemplo, Jenny Berenice, en el caso de Peravia se han hecho acuerdos, pero ¿cómo se hacen los acuerdos? Tú buscas 135 millones. Lo que le hicieron a Otto, al señor de la compañía de seguro. Lo que pasa es que Búscame los cuartos, él buscó los cuartos. Sí, pero la posición del de la compañía de seguro es un poco más complicada. Menos complicada, porque acuérdate que el de la compañía de seguro tiene los problemas en la compañía de seguro, pero en el banco no era ni accionista, Sí. ni era miembro del consejo de directores. No. Ese es lo que se pasó de vivo y fue con un certificado financiero inorgánico de 36 millones. Le dieron un inorgánico, él se quedó con su título, incluso pretendió validarlo allá y era un inorgánico. Pero él tenía dinero en el banco depositado. No me parece eso, ¿no, doctor? Y Digo, entonces, eso es lo que se dice. ¿qué le hizo Jenny? Le dijo, mira, los 36, más la multa, más los intereses, etcétera. Es 40, y él se lo buscó. Y él está dispuesto, dio una garantía. Entonces se está armando el acuerdo, pero esa es una posición un poco diferente. Pero ¿qué es lo que hace? Aquí lo que se ha implementado es lo que hacen los norteamericanos, el plea bargaining, donde tú vienes y dices, mira, yo en vez de 10, dame 3, dame 5, yo coopero y yo te voy a resarcir el daño económico. Y lo ponen a cumplir 1 o 2 y le suspenden. Y tú sales mucho menos maltratado que si te vas a echar el pleito con el pecho afuera diciendo que en el Providencial no pasó nada. Yo oí a Jorge. Entonces el caso de los CRE es aparte, ellos eran parte del consejo. Los CRE empezaron, digamos que la franquicia, tanto en las irregularidades como en el banco, y la cedieron a los venezolanos que tenían unos grados más avanzados. Entonces heredaron las prácticas locales y aquello le pusieron un poco de la tónica bolivariana, la adecuaron, la tropicalizaron e hicieron ese engendro entre los CRE de Baní y Venezuela y se creó aquello. Porque eso le dan clase a lo de por aquí, los venezolanos, vamos a estar claros. Eso le dan clase a lo de por aquí. Eso es así. Y hay gente que lo he oído en la televisión, no, que a ellos les fue mal. Mire, por definición, detrás de cada bancarrota hay un crimen. La gente no va a bancarrota. Cuando usted es un hombre de negocio, usted quiebra, lo que usted hace es que cuando las cosas empiezan a salirle mal, usted se detiene y lo para ahí. Estos no se detienen, estos siguen, acumulan. Y normalmente la gente que se mete en ese tipo de aventuras, ya en los meses finales, el pensamiento es, yo tengo que sacar la plata, yo tengo que esconder la plata, ya yo no me reciclo más, ahí yo dejo lo de los abogados, lo de mis hijos,
y cómo continuar. El caso del Providencial está bien claro. En el caso del Peravia hay dos preguntas, doctor. Hay dos asuntos binacionales con Venezuela. Una es el hecho de no entregar a Santoro y el otro es algo que dicen por ahí, que eso estalla cuando una autoridad venezolana pide que le devuelvan unos depósitos que funcionarios hicieron en Venezuela en ese banco. ¿Hay algo de cierto en eso? No, lo que ha pasado con Santoro es lo siguiente. Tanto la Constitución venezolana como el Código de Procedimiento Criminal de Venezuela prohíbe extraditar a sus nacionales. O sea, Venezuela no entrega a sus nacionales, los argentinos tampoco lo hacen. Y lo que dicen es mándame el expediente, pero también él tiene una situación delicada allá y es que él tiene un expediente de lavado, porque tú sabes que en Venezuela hay control de cambio rígido. Todo el que ha ido a Venezuela lo sabe. Sí. De hecho, tú pagas una tasa totalmente fantasiosa cuando la tasa de mercado paralelo es altísima. Sí. Entonces, él parece que se dedicaba a reciclarle fondos oscuros a la gente que en Venezuela está en mala y que necesitaba sacar fondos. Entonces, allá los muchachos le tienen un expediente y dicen, yo no te lo doy primero por la Constitución, pero también él tiene un expediente Tú aquí. tienes un problema Mándame el tuyo que le vamos a abrir juicio. ¿En cuánto está ya, después que se ha depurado un poquito el Providencial? Yo entiendo que el Providencial ¿Está en pasa... más de 300? El hoyo. Sí, ahora mismo. No, el hoyo debe pasar ya de 700 millones. En la auditoría que yo vi de hace unos meses andaba en 680 millones. Los estados financieros eran maquillados y cuando al general se le pregunta y a su hijo, ¿y por qué ustedes hacían eso? Dice, nosotros queríamos vender el banco, lo estábamos maquillando para salir. ¿Y no de se eso. llegó a vender el banco? No, porque en el proceso de debida diligencia Apareció un agujero. Apareció el agujero y el otro dijo, no, yo así no compro, yo estoy creyendo que estoy comprando. Entonces alguien una que me dijo, institución sana. es que el banco llegó a traspasarse, pero el lío fue la inmobiliaria. No, tampoco es así. No, mire, la diferencia, la inmobiliaria no tenía que ver con eso. Y aquí es bueno que me haga la pregunta para que la gente entienda. Hay gente que dice, pero ¿y qué pasó ahí? Pero es que una inmobiliaria no está sometida a supervisión de las autoridades. Aquí la gente se va detrás de tasa de intereses. Y van a una inmobiliaria y dicen, ¿por qué tú vas? Porque a mí me dan el 15. Pero mi hijo, si el sector bancario formal te da un 12, un 8, un 4 y te están dando un 15 y un 30, tú tienes Algo que anda mal. que anda mal. Deben de ir a la superintendencia. La superintendencia publica unos anuncios donde dice cuáles son las Doctor, entidades. pero lo que yo no explico, ¿por qué chocamos dos veces con la misma piedra? Cuando los bancos del 90 comenzaron con el problema y la tasa estaba al 16, ellos empezaron a pagar el 32 y el 36, entonces Mira, la gente cayó de indio. Dice Rafkin, un economista inglés, que cada 10 años los países olvidan las crisis bancarias. Ya. En Estados Unidos quiebran cientos de bancos cada año. Claro. Cualquiera funda un banco, pero cualquiera quiebra en un banco. Ahora, en el caso de estos bancos de ahora, la vinculación de compañías de seguro y banco no está regulada por la ley. Pero aquí ninguno de esos bancos tenía compañía de seguro, ni el Peravia ni el Providencial. Lo que ha transmitido esa ¿Y la idea Unión de es- Seguros no era de ellos? No. Lo que pasa es que el Seguro República o Constitucional era de Farías, otro venezolano, que es el que ustedes vieron que se iba en un avión y Jenny lo detuvo en el aeropuerto de Punta Cana. ¿Es el de los 40 millones? Ese es el de los 40 millones. Ese sí tiene una compañía de seguro que se llama Seguro Constitución y era amigo de Santorro, el que estaba en Banco Peravia. Y parece que decidieron darle uno de esos certificados que ellos daban inorgánicos. Y no fue que Farías le depositó un dinero y después el banco con un apartamento pasó algo raro Ellos que hicieron, nunca hemos podido hicieron entender. una transacción, pero es una transacción de lavado, esencialmente, donde él recibió 36 millones, un certificado. Eso fue una forma de un certificado financiero a aquel pagarle por una supuesta transacción, pero él era la parte del lío también. Y por ahí es que vienen los enredos, pero ninguno de esos dos bancos tenía compañía de seguro. Cuando dice José Israel que en Estados Unidos cualquiera crea un banco, pero cualquiera quiebra un banco, realmente allá tampoco hay indicios de que una cosa va mal. Lo que pasa es que en Estados Unidos las cosas no pasan igual que aquí. En la quiebra bancaria del 2006, por ejemplo, Sí. se cae el sistema. ¿Cuántos banqueros tú has visto presos? Ninguno. Madoff, que tenía un esquema Ponzi. Que cuando No, Madoff se bromó porque engañó judíos.
Y el que engaña No, a y tenía un judío. esquema se Ponzi. cree. Madoff iba donde José Israel y le decía a José Israel, yo te doy el 14. Sí. Y José Israel, que era una estrella de cine y no sabe nada, que el ABC de finanzas dice que el mercado tú rara vez lo bates, si lo bates un año que tú le ganas al mercado, eso es una odisea, pero entonces con el dinero tuyo, él le pagaba el 14 Ya. a José Israel. Y Pero- ahí seguía el esquema hasta que se cayó. Sí, pero usted dice que un economista dijo que cada 10 años. Se olvidan las crisis. Pero le voy a decir una cosa. Aquí se está gestando una crisis y no la estamos previendo. ¿Cuál? Las asociaciones populares y las cooperativas están conspirando contra ellas mismas y quieren crear un lío para quedarse con esas instituciones porque la autoridad competente quiere convertir toda institución financiera en banco. Y los directivos quieren quedarse con esas instituciones. Y ahí no saben de quién es, si es del ahorrante, si es del gobierno, si es de los que lo administraron. Pero ellos le pagaron para administrarlo, doctor. Lo que pasa es que el régimen de las asociaciones es un régimen mutualista y es un régimen parecido al de Matrix, la realidad virtual, que nadie es dueño, pero sí sabemos que hay dueño. Teóricamente, bajo la ley, es una ley muy vieja de la época de Trujillo, los dueños son los ahorrantes, pero tú sabes que no ocurre realmente Los así. dueños son el consejo directivo. Sí, pero yo te digo, de acuerdo con lo que es la Ah, finalidad con de el la ley. principio los ahorrantes. Sí, Pero yo le voy a- pero las asociaciones son sanas, muy sanas. En general, tú no oyes asociaciones que pero hayan tiene quebrado. mucha gente arriba. Doctor, le voy a decir una cosa. Hazor Hazuri captó unos ahorros nuestros en el 66. 10,000 pesos llegamos a poner pesito a pesito. Y teníamos derecho a una casa. 10 años después, nosotros retiramos ese dinero y no cogimos préstamo. Nosotros somos dueños de la asociación. No, Ah. tú eres dueño de los 10. Y los de ahora que pusieron hace un mes del dinero son dueños de la asociación. Son dueños, ¿verdad? Lo que hay ese es un régimen que lo que hay que hacer es tocarlo. ¿Qué es Tocarlo eso? para definir la propiedad. Me refiero a lo de las asociaciones. Ahora, Sí. las asociaciones, por el tipo de negocio que hacen, son muy básicas. Y acuérdate que las asociaciones no hacen los mismos negocios que los bancos. Ya casi sí, doctor. No, yo pienso que no. Fíjate que se mantienen en temas de vivienda, no te dan cuenta corriente de cheque, emiten tarjeta de crédito. Son operaciones muy básicas, con rentabilidades muy buenas, pero son conservadoras, no se van más allá. Y lo mismo de la cooperativa. Las cooperativas son otra cosa, porque acuérdate que las cooperativas no son entidades de intermediación reguladas por la ley. La cooperativa, los empleados de la entidad hacen aporte, te hacen préstamos, te permiten adquirir una televisión, te dan financiamiento para temas de salud o para educativo de los hijos. Entonces eso funciona normalmente ahí. Bien, doctor, usted dijo Pero ahorita. hay una cosa que hay que destacar en ese dos tipos de entidades. Es la capacidad de captación de ahorro, que es la virtud de ella. Ahorro que manejan los bancos, porque ellos no tienen caja. Ese dinero está en banco. Termina en el banco comercial No depositado. empieza en el banco. Sí. Al otro hay que depositarlo todas las tardes. Y eso está ahí. Exactamente. Ellos se han equivocado a veces cuando han pretendido condicionar los bancos. Bueno, yo te saco todo el dinero si tú no me das tanto. Ha habido gente vinculada a asociaciones. Si tú que no ha- me das tanto de interés o si tú no me de- das tanto a nosotros. Extorsión, lo que damos. extorsión. Ah, ya. Si yo te mantengo el dinero ahí, si tú me das a mí un 4%. Eso se ha hecho. Y eso es delito. Porque eso es extorsión en el manejo de los recursos. Pero cuando se conversa con los banqueros muy reguladores, el Banco Central, esa gente, ellos tienen una fijación que hay que regular esas entidades. No se dan cuenta que la captación de ahorro que tienen las cooperativas no la van a reemplazar los bancos. Jamás. Si la bancarizan, Doctor, no es lo la que, gente va a no volver es a lo la que está colchoneta. diciendo el ingeniero. Lo que pasa es que ellos han visto que en esas dos áreas hay tanto dinero que ya están intranquilos, que con la extorsión que tienen de los directivos y la cantidad de dinero que se mueve, dicen, no, eso tiene que bancarizarse. Y lo que quieren es que lo conviertan en bancos comerciales. lo que los bancos comerciales no deben hacer es someterse a la extorsión. Ah, ¿tú te quieres llevar tu cuarto? Llévatelo. Y si lo necesitan para el encaje, porque es tanto el dinero. Ah, bueno, entonces si tú dependes de un depositante, Entonces tú tienes problemas. si tú dependes de un depositante, entonces tú estás mal como banco.
Pero en esencia hay que reconocer y decir que las asociaciones son sanas financieramente por la naturaleza de las actividades que hacen. Es un banqueo muy limitado, si es que le podemos llamar Nada más hay banqueo. que medirle en el tiempo. ¿Cuál asociación ha quebrado? Ninguna, La de Santiago, la de Sonia, solamente. y la encajó el propio sistema de las asociaciones. Eso es así. Eso Y no lo se, que- no y se lo- transmitió a la sociedad. No se Pero transmitió. usted dijo rápidamente que hay un antes y un después. Las cosas hoy se están manejando bien. Es una supervisión mucho más estricta. Mira, Peravia fue sorprendido, todo el mundo sometido y tú no ves fila de ahorrantes. La mayoría ha sido resarcido y todos los días, en este momento, hay un arreglo de 135 y otro de 40 millones de pesos. Todo eso va a los depositantes. Por un lado, Providencial, no hay uno porque la autoridad actuó rápidamente. Tú no has visto un ahorrante diciendo mi dinero, perdí mi pensión, perdí mi dinero de mi ahorro, de mi vejez. No lo ha visto. ¿Qué pasó con Propierbón? Y vuelvo y lo repito porque la gente anda detrás de los intereses y Sí. se le olvida la seguridad. Que la gente fue a una inmobiliaria a hacer negocio con el general y la hija. Y en las inmobiliarias ni la superintendencia Pero ni la Banco Central la superintendencia lo que supervisan. garantiza es la inversión o el beneficio. Sí, pero Lo que te ustedes quiero- hicieron con esa gente que hace 30 años quebraron una inmobiliaria de Santiago. Ustedes están pagando, que se llama la... ¿Cómo es que se llama aquella inmobiliaria? Que ustedes están pagando el Eso es un banco. Sí. Un banco. Esta es una inmobiliaria. Son cosas diferentes. La inmobiliaria no está supervisada por la superintendencia. Ay. El que se va a una inmobiliaria, el que se va a cualquier compañía de esa que le dice yo te doy el 20, te doy el 15, Bien. presto a su riesgo, Doctor, porque eso no lo supervisa una nadie. ñapita. Cuando yo voy a un proyecto inmobiliario y me dicen aparta con 100,000 pesos, yo estoy invirtiendo en inmobiliaria, Sí, claro, tú estás invirtiendo con una compañía pero sin beneficio. Bueno, una compañía de ingenieros, pero eso es un proyecto. Tú vas a comprar una vivienda. Entonces no me pueden aplicar la ley de inmobiliaria. No te pueden aplicar la ley bancaria. Pero ellos se financian con mi cuarto. Sí, pero no es una actividad regulada. No, pero porque ellos te tú no pagan eres- con un precio distinto. Tú avanzas ese dinero y te dan la posibilidad de un valor calculado en Pero ese se pueden día. pasar 2 años para entregarme el mueble. Sí, entonces tú procedes, tú tienes un contrato, si no te construyeron la vivienda es una estafa, Ya. entonces tú te vas por otra vía. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estar en una entidad regulada? Que las entidades reguladas la supervisan de tiempo en tiempo y si aparece un fraude, tú tienes la protección de la ley hasta los 500,000, etc. Doctor Pereira, deje el ejercicio de privado del derecho y dedíquese a darle consulta gratis a todo el país. Usted me invita Usted aquí, es una estrella. Usted me invita Doctor. y hablamos de todo eso. Luis Miguel Pereira, asesor legal de la superintendencia en el caso de Providencial. Providencial. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy amable.